So, may we start? 1, 2, 3, 4. So may we start. So may we start. Bueno, buenas noches, bienvenidos nuevamente a este nuevo encuentro de vida y socialismo, a este espacio de lectura y discusión sobre el capital. Estamos leyendo en este año el libro 3, El proceso global de la producción capitalista. Este es nuestro sexto encuentro. Hoy vamos a leer los dos últimos capítulos de la sección primera, capítulo sexto y capítulo séptimo. Seguimos y con esto vamos a finalizar la sección primera del tomo 3 del Capital. La sección primera, su título, se llama La transformación del plusvalor en ganancia y de la tasa de plusvalor en tasa de ganancia. El capítulo sexto, el que tomamos hoy, se denomina influencia de los cambios en los precios. Influencia de los cambios en los precios, que a su vez tiene una estructura a su interior que es la siguiente. Primer apartado, oscilaciones de precios de la materia prima, sus efectos directos sobre la tasa de ganancia. El apartado 2, aumento de valor y desvalorización, liberación y vinculación de capital. Aquí Marx introduce dos nuevos conceptos, esto de liberación y vinculación de capital, que igual podemos rastrear en el tomo 2 y en el tomo 1. Se refiere a que cuando parte de un capital está, digamos, metido dentro de un proceso productivo o mientras está en él, por ejemplo, no puede producir más plusvalor si se traba algo a su interior. Aquí vamos a ver que en otro momento también vimos que en los procesos de circulación eso también era un problema del capitalista. Bueno, aquí vuelve Marx y Engels sobre la misma cuestión, pero acá los efectos se dan por los cambios de valor, ¿no? Aumentos de valor o disminuciones del valor de ese capital que está metido allí para generar plusvalía. El tercer apartado se llama ilustración general. A su vez tiene subapartados, la crisis del algodón, antecedentes, guerra civil norteamericana, desechos de algodón, experimentos incorpore vili y alquiler. Esos son los nombres del subapartado, los subapartados de este tercer apartado, ilustración general. En la ilustración general lo que hacen los autores es, con un ejemplo que ellos consideran paradigmático sobre la escasez del algodón, por cuestiones de una guerra, ya lo veremos dentro de un ratito, por cuestiones del comercio internacional, por las subas o bajas de precio, etcétera, cómo afecta eso a la tasa de ganancia. Bueno, comenzamos con la lectura de el extracto del texto, el extracto, digamos, que hice yo, las marcas, ¿no? Bueno, capítulo sexto, influencia de los cambios de precios. Oscilaciones de precios de la materia prima, sus efectos directos sobre la tasa de ganancia. Presuponemos aquí, como hasta el presente, que no se opera cambio alguno en la tasa del plusvalor. Este supuesto es necesario para examinar el caso en su forma pura.
Sin embargo, sería posible que, manteniéndose constante la tasa de plusvalor, un capital ocupe un número creciente o decreciente de obreros como consecuencia de la contracción o de la expansión que le hayan ocasionado las oscilaciones de precios de la materia prima, oscilaciones que hemos de considerar aquí. En ese caso, la masa del plusvalor podría cambiar con una tasa constante del plusvalor. No obstante, aquí también debemos pasar por alto este caso por ser incidental. Cuando el perfeccionamiento de la maquinaria y la modificación de precios de la materia prima actúan simultáneamente, influyendo sea sobre la cantidad de los obreros ocupados por un capital dado o sobre el nivel del salario, solo es necesario considerar en conjunto. Primero, los efectos producidos por la variación del capital constante en la tasa de ganancia. Y segundo, los efectos producidos por la variación del salario en la tasa de ganancia. El resultado surge luego por sí solo. Pero en general hay que observar aquí, como en el caso precedente, que si se registran variaciones, sea como consecuencia de una economía del capital constante o a causa de oscilaciones en los precios de la materia prima, dichas variaciones afectan siempre la tasa de ganancia, aun cuando dejen totalmente intacto el salario, y en consecuencia la tasa y la masa del plusvalor. Modifican en la fórmula tasa de plusvalor por capital variable sobre el capital global, la magnitud del capital global, lo que está en el denominador, y con ello el valor de toda la fracción. En este caso, carece de toda relevancia, a diferencia de lo que se revelará cuando consideremos el plusvalor, en cuáles esferas de la producción se efectúan estas variaciones. Si los ramos de la industria afectados por ella producen o no medios de subsistencia para los obreros, o en su caso capital constante para la producción de tales medios de subsistencia respectivamente. Lo que hemos desarrollado aquí vale asimismo cuando las variaciones se verifican en producciones suntuarias, y por producto suntuario cabe entender aquí toda producción que no se requiere para la reproducción de la fuerza de trabajo. Puesto que la tasa de ganancia es la fórmula que está allí a la vista, el plusvalor sobre el capital global o plusvalor sobre, desglosado el capital global, capital constante más capital variable, está claro que todo cuanto acarree un cambio en la magnitud de C, es decir, el capital constante, y por consiguiente de C mayúscula, es decir, el capital global, provoca asimismo un cambio en la tasa de ganancia, aún permaneciendo inalterados el plusvalor y el capital variable y su relación recíproca. Bajo circunstancias en lo demás iguales, la tasa de ganancia aumenta y disminuye, por ende, en sentido inverso al precio de la materia prima. De aquí resulta, entre otras cosas, la importancia que tiene para los países industriales el bajo precio de la materia prima, incluso si las oscilaciones en el precio de la materia prima no estuviesen acompañadas en absoluto por modificaciones en la esfera de venta del producto, es decir, prescindiendo por completo de la relación entre oferta y demanda. Resulta, además, que el comercio exterior influye sobre la tasa de ganancia, incluso si hacemos abstracción de toda influencia del mismo sobre el salario por abaratamiento de los medios de subsistencia necesarios, pues afecta los precios de las materias primas y auxiliares que entran en la industria o en la agricultura. De ahí que se comprenda la gran importancia para la industria de la supresión o disminución
de los aranceles aduaneros sobre las materias primas. Por eso, la tesis de que había que permitir su introducción más libre posible era ya la doctrina principal del sistema proteccionista más racionalmente desarrollado. Esta era, además de la abolición de los aranceles cerealeros, la principal preocupación de los free traders, librecambistas ingleses, quienes velaban ante todo también por la supresión del arancel aduanero que gravaba el algodón. Aquí los autores claramente hacen referencia a toda la gesta de Ricardo, que creo que duró como 2 o 3 décadas, tratando de hacer lobby por el librecambismo en contra de los terratenientes que, por supuesto, como extraían su rédito por el valor de las tierras, si se importaban materias primas que abarataran la producción, bueno, ellos iban a perder ese rédito o verlo disminuido. El valor de las materias primas y auxiliares entra por completo y de una sola vez en el valor del producto para el cual se las consume, mientras que el valor de los elementos del capital fijo solo entra en la medida de su desgaste, es decir, solo paulatinamente en el producto. Por eso, en la realidad, también resulta que, al aumentar el precio de la materia prima, el precio del producto elaborado no aumenta en la misma proporción que aquel, y que al descender el precio de la materia prima, tampoco disminuye en la misma proporción. Por eso, en un caso la tasa de ganancia cae por debajo, mientras que en el otro asciende por encima de lo que ocurriría en la venta de las mercancías a su valor. Más aún, puesto que las materias primas y auxiliares, exactamente al igual que el salario, constituyen componentes del capital circulante, es decir, que deben ser constantemente repuestos en su totalidad a partir de cada venta del producto, mientras que de la maquinaria solo cabe reponer el desgaste, y ello en primera instancia en la forma de un fondo de reserva, para lo cual, de hecho, no es en modo alguno tan fundamental si cada venta en particular contribuye con su parte a este fondo de reserva, y presuponiendo solamente que toda la venta anual contribuye a él con su participación anual, se revela aquí nuevamente que un aumento en el precio de la materia prima puede cercenar o inhibir todo el proceso de reproducción al no bastar el precio obtenido por la venta de la mercancía para reponer todos los elementos de la misma, o bien al imposibilitar la prosecución del proceso en un nivel adecuado a sus fundamentos técnicos, de modo que solo puede ocuparse una parte de la maquinaria, o bien la maquinaria completa no puede trabajar todo el tiempo habitual. Por último, los costos causados por los desperdicios se modifican en forma directamente proporcional a las oscilaciones de precios de la materia prima, subiendo y bajando con su ascenso y su descenso. Pero también esto tiene un límite. Apartado 2. Aumento de valor y desvalorización, liberación y vinculación de capital. Deben considerarse la liberación y la vinculación de capital por un lado y el aumento de valor y la desvalorización por el otro como fenómenos diferentes. Cabe preguntarse en primer término, ¿qué entendemos por liberación y vinculación de capital? El aumento de valor y la desvalorización se entienden por sí solos. No significan otra cosa sino que el capital existente, como consecuencia de circunstancias económicas generales cualesquiera, ya que no se trata de los destinos particulares de un capital privado cualquiera, aumenta o disminuye de valor. Es decir, que el valor del capital adelantado para la producción se acrecienta o decrece
con prescindencia de su valorización en virtud del trabajo que ha empleado. Entendemos por vinculación de capital que determinadas proporciones dadas del valor global del producto deben ser reconvertidas en los elementos del capital constante o del variable si es que la producción ha de proseguir en su antigua escala. Entendemos por liberación de capital que una parte del valor global del producto que hasta ahora debía reconvertirse en capital constante o variable se torna disponible y excedentario si es que la producción ha de proseguir dentro de los límites de su antigua escala. El alza de valor o la desvalorización pueden afectar al capital constante, al variable o a ambos. Y en el caso del capital constante, a su vez, puede referirse a la parte fija, a la circulante o a ambas. En el capital constante hay que tener en cuenta materias primas y auxiliares, entre las cuales también se cuentan productos semi-elaborados, que agrupamos aquí bajo el nombre de materias primas y maquinaria y demás capital fijo. Si aumenta el precio de la materia prima, por ejemplo del algodón, aumentará también el precio de las mercancías de algodón, de los productos semi-elaborados, como el hilado, y de las mercancías terminadas como tejidos, etcétera, que han sido fabricadas con algodón más barato. Asimismo, aumenta el valor del algodón no elaborado aún, que se halla en el depósito, y también el del algodón en proceso de elaboración. Este último, debido a que se convierte retroactivamente en la expresión de más tiempo de trabajo, le agrega al producto en el cual entra como componente un valor mayor al que él mismo poseía al principio y que el capitalista había pagado por él. Por consiguiente, si una elevación en el precio de la materia prima se halla acompañada por la presencia en el mercado de una masa significativa de mercancías terminadas, cualquiera que sea el grado de dicha terminación, el valor de esas mercancías aumentará y con ello se verificará un aumento en el valor del capital existente. Otro tanto vale para los acopios de materia prima, etcétera, que se hallan en manos de los productores. Este aumento del valor puede indemnizar al capitalista individual o inclusive a toda una esfera de producción particular del capital, o más aún que indemnizarlos por el descenso de la tasa de ganancia producido como consecuencia del aumento de precios de la materia prima. En toda nuestra investigación partimos del supuesto de que el aumento o la disminución de los precios son la expresión de verdaderas oscilaciones de valor. Acá puse una alerta de atención. Pero puesto que aquí se trata de los efectos que las oscilaciones de precios ejercen sobre la tasa de ganancia, de hecho resulta indiferente en qué se fundan. Lo que aquí se desarrolla vale igualmente si los precios aumentan o disminuyen, no como consecuencia de oscilaciones de valor, sino de las influencias del sistema crediticio, de la competencia, etc. Puesto que la tasa de ganancia es igual a la relación entre el excedente de valor del producto y el valor del capital global adelantado, un aumento de la tasa de ganancia emanado de una desvalorización del capital adelantado estaría ligado a una pérdida de valor de capital, lo mismo que una disminución de la tasa de ganancia derivada de un aumento de valor del capital adelantado estaría posiblemente asociada a una ganancia. En lo que respecta a la otra parte del capital constante, la maquinaria y el capital fijo en general, los aumentos de valor que se verifican en ese aspecto y que se refieren principalmente a
edificios, tierras, etc., no resultan explicables sin la teoría de la renta de la tierra, por lo cual no es este el lugar para tratarlos. Pero para la desvalorización tienen importancia general. Primero, los constantes perfeccionamientos que en términos relativos despojan de su valor de uso y en consecuencia también de su valor a la maquinaria, instalaciones fabriles, etcétera, ya existentes. Este proceso actúa violentamente, sobre todo en la primera época de la introducción de nueva maquinaria, antes de que ésta haya alcanzado determinado grado de madurez y cuando por consiguiente se vuelve constantemente anticuada antes de haber tenido tiempo de reproducir su valor. Es esta una de las razones de la desmedida prolongación del tiempo de trabajo habitual en esta clase de épocas, del trabajo de turnos alternados, diurnos y nocturnos, para que el valor de la maquinaria se reproduzca en un lapso más breve, sin que haya que calcular en demasía el desgaste de la misma. Si en cambio el tiempo breve de acción de la maquinaria, su breve plazo vital frente a los perfeccionamientos previsibles, no se compensa de este modo, transferiría al producto una parte de valor demasiado grande en concepto de desgaste moral, de modo que ella misma no podría competir con el trabajo manual. Cuando la maquinaria y el equipamiento de edificios en general, el capital fijo, han alcanzado cierta madurez, de modo que permanecen inalterados por un tiempo más bien prolongado, cuando menos en su construcción fundamental, se produce una desvalorización similar como consecuencia de perfeccionamientos en los métodos de reproducción de ese capital fijo. El valor de la maquinaria, etcétera, desciende ahora no porque sea rápidamente desplazada o desvalorizada en cierto grado por otra maquinaria más nueva y productiva, sino porque ahora se la puede reproducir a menor costo. Es este uno de los motivos por los cuales los grandes establecimientos industriales a menudo solo florecen en segundas manos, luego de haber quebrado su primer propietario. El segundo, que los ha comprado baratos, comienza por ello su producción desde un principio con un desembolso menor de capital. Quedaría por mencionar aún el capital variable. En la medida en que el valor de la fuerza de trabajo aumenta porque aumenta el valor de los medios de subsistencia requeridos para su reproducción, o viceversa, en la medida en que disminuye porque disminuye el valor de dichos medios de subsistencia, y el aumento del valor y la desvalorización del capital variable no expresan otra cosa que estos dos casos, al permanecer constante la duración de la jornada laboral, el descenso del plusvalor corresponde a esa alza y el aumento del plusvalor corresponde a esa desvalorización. Pero al mismo tiempo pueden estar asociadas con estas otras circunstancias, la liberación y la vinculación del capital, que no han sido examinadas anteriormente y que ahora hemos de examinar con brevedad. Si baja el salario como consecuencia de un descenso de valor de la fuerza de trabajo, a lo cual hasta puede estar ligado un ascenso en el precio real del trabajo, se liberará en consecuencia una parte del capital desembolsado hasta el momento en salarios. Ocurre una liberación de capital variable. Para nuevo capital a invertir, esto tiene simplemente el efecto de que funciona con una tasa de plusvalor aumentada. Con menos dinero que antes se pone en movimiento la misma cantidad de trabajo. Y de esta manera se eleva la parte impaga del trabajo
a expensas de la parte paga. Pero para capital que ya ha estado ocupado hasta el presente, no solo se eleva la tasa de plusvalor, sino que, además, se libera una parte del capital que hasta ahora se desembolsaba en salarios. Hasta aquí estaba vinculado y constituía una parte estable que se desprendía de lo obtenido con la venta del producto. Una parte que debía desembolsarse en salarios, funcionar como capital variable, si es que el negocio debía proseguir en su antigua escala. Ahora, esta parte se torna disponible y por consiguiente puede ser utilizada como nueva inversión de capital, tanto para la ampliación del mismo negocio como para desempeñar sus funciones en otra esfera de la producción. Hoy le llamaríamos a eso reinversión de capitales o diversificación del capital. La liberación y vinculación del capital variable que acabamos de examinar es la consecuencia de la desvalorización y del aumento de valor de los elementos del capital variable, es decir, de los costos de reproducción de la fuerza de trabajo. Pero también podría liberarse capital variable si, a consecuencia del desarrollo de la fuerza productiva y manteniéndose constante la tasa del salario, se requiriesen menos obreros para poner en movimiento la misma masa de capital constante. Del mismo modo, puede darse, a la inversa, una vinculación de capital variable adicional, si como consecuencia de la disminución de la fuerza productiva del trabajo, se requiriesen más obreros para una misma masa de capital constante. En cambio, si una parte del capital que antes se empleaba como variable se utiliza ahora en forma de capital constante, es decir, si solo tiene lugar una diferente distribución entre las partes componentes del mismo capital, ello tiene por cierto influencia sobre la tasa de plusvalor, así como sobre la de la ganancia, pero no pertenece al rubro aquí considerado de vinculación y liberación de capital. Como ya hemos visto, el capital constante también puede ser vinculado o desvinculado como consecuencia del aumento de valor o desvalorización de los elementos que lo integran. Haciendo abstracción de ello, solo es posible una vinculación del mismo sin que, por ejemplo, una parte del capital variable se transforme en capital constante, si aumenta la fuerza productiva del trabajo, es decir, si la misma masa de trabajo genera mayor producto y por ende pone en movimiento más capital constante. Otro tanto puede ocurrir bajo ciertas circunstancias si disminuye la fuerza productiva, como por ejemplo en la agricultura, de modo que la misma cantidad de trabajo para dar como resultado el mismo producto necesita más medios de producción, por ejemplo, más siembra o abono, drenaje, etc. Puede liberarse capital constante sin desvalorización, si mediante mejoras, empleo de fuerzas naturales, etc., se pone un capital constante de menor valor en condiciones de prestar técnicamente los mismos servicios que prestaba anteriormente otro de mayor valor. Pero por lo pronto, de lo dicho hasta el presente, ya resulta claro que cuanto más desarrollada esté la producción capitalista y cuanto mayores sean, por ende, los medios para un aumento súbito y sostenido de la parte del capital constante integrada por maquinaria, etc., cuanto más rápida sea la acumulación, como ocurre principalmente en tiempos de prosperidad, tanto mayor será la sobreproducción relativa de maquinaria y del restante capital fijo, y tanto más frecuente será la subproducción relativa de las materias primas vegetales y animales, tanto más intenso será el anteriormente descrito ascenso en su precio y la reacción correspondiente a dicho aumento. Tanto más frecuentes son, por lo tanto, las revulsiones que se fundan en esta violenta
oscilación de los precios como uno de los elementos principales del proceso de reproducción. Pero si se produce el colapso de estos precios elevados, porque su ascenso ha producido en parte una disminución de la demanda, pero por la otra una ampliación de la producción en un caso y un abastecimiento desde regiones productoras más alejadas y que hasta el presente se habían utilizado menos o nada en absoluto, en otro caso ocasionándose con ambos una oferta de materias primas que superaba a la demanda, especialmente superándola con los antiguos precios elevados. El resultado debe considerarse desde diferentes puntos de vista. El súbito colapso del precio de los productos en bruto pone cortapisas a su reproducción y de ese modo se restablece el monopolio de las regiones originarias, que producen en las condiciones más favorables. Restablecido acaso con ciertas restricciones, pero restablecido a pesar de todo. Por cierto, que la reproducción de las materias primas prosigue como consecuencia del impulso dado en una escala ampliada, especialmente en aquellos países que poseen en mayor o menor grado el monopolio de esa producción. Pero la base sobre la cual se efectúa la producción como consecuencia de la ampliación de la maquinaria, etc., y que ahora, luego de algunas oscilaciones, debe considerarse como nueva base normal, como un nuevo punto de partida, está sumamente ampliada por los procesos ocurridos durante el último ciclo de la rotación. Pero durante la reproducción que acaba de incrementarse ha experimentado nuevamente una considerable inhibición en una parte de las fuentes secundarias de abastecimiento. Así, por ejemplo, los cuadros de exportación muestran a primera vista cómo durante los últimos 30 años, hasta 1865, la producción algodonera de la India aumenta cuando se produce una merma en la norteamericana y luego vuelve a disminuir súbitamente en forma más o menos duradera. Durante la época de encarecimiento de las materias primas, los capitalistas industriales se agrupan, forman asociaciones para regular la producción. Así ocurrió, por ejemplo, luego del alza de los precios del algodón en 1848 en Manchester, y en forma similar con la producción del lino en Irlanda. Pero apenas ha pasado el impulso inmediato y el principio general de la competencia de comprar en el mercado más barato, en lugar de favorecer la capacidad de producción en los países adecuados de origen, como lo pretenden aquellas asociaciones, al margen del precio inmediato y momentáneo al cual pueden entregar el producto en ese instante, es decir, apenas el principio de la competencia vuelve a imperar soberano, se vuelve a dejar en manos de los precios la regulación de la oferta. Cualquier idea acerca de un control colectivo, amplio y previsor de la producción de las materias primas, un control que en general también resulta totalmente incompatible con las leyes de la producción capitalista y que por ello siempre queda en buenas intenciones o se limita a medidas excepcionalmente colectivas en momentos de gran peligro y perplejidad inmediatos. Cede su lugar a la creencia de que la oferta y la demanda han de regularse mutuamente. Todo esto, lo mismo que el espíritu de la producción capitalista en general, puede estudiarse muy bien con la crisis del algodón de 1861 al 65, a lo cual se sumó aún el hecho de que, por momentos, faltó por completo una materia prima que constituye uno de los elementos más esenciales de la reproducción, pues también puede aumentar el precio mientras que la oferta es abundante, pero ello bajo condiciones más dificultosas. O bien puede haber una verdadera escasez de materias primas,
En la crisis del algodón ocurrió originariamente esto último. Por ello, cuanto más nos acercamos en la historia de la producción al presente inmediato, tanto más regularmente hallamos, especialmente en los ramos decisivos de la industria, la alternancia constantemente repetida entre un encarecimiento relativo y la posterior desvalorización del resultante, de las materias primas tomadas de la naturaleza orgánica. La moraleja de la historia, que también puede extraerse de la precedente consideración acerca de la agricultura, es que el sistema capitalista se opone a una agricultura racional, o que la agricultura racional es incompatible con el sistema capitalista, pese a que éste promueve su desarrollo técnico, y que necesita la mano de los pequeños campesinos que trabajan personalmente o bien el control de los productores asociados. Tercer apartado. Ilustración general, la crisis algodonera de 1861 a 1865. Aquí el texto a su vez lo subdivide, lo subdivide en nuevos subapartados. Lo que yo voy a hacer es solo leer la primera frase de cada fecha, o sea, lo que han hecho los autores, Marx y Engels, ponen una fecha y ahí hacen una descripción, toda tomada de los informes o los reportes oficiales. Esto, por supuesto, que es muy ilustrativo por los ejemplos empíricos y además nos enseña una metodología, ¿no? La utilización de qué fuentes. Bueno, antecedentes de esta crisis algodonera. Antecedentes. 1845. Florecimiento de la industria algodonera. Bajísimo precio del algodón. 1846. Comienzan las quejas. Desde hace ya tiempo, los dueños de fábricas algodoneras me han presentado muy regularmente quejas acerca del estado de depresión de sus negocios. 1847. En octubre, crisis dinerarias, tasa de descuento del 8%. Anteriormente se había producido ya el desastre de la estafa ferroviaria y de las letras giradas fraudulentamente sobre las Indias orientales. 1849. Desde los últimos meses de 1848 se reaniman los negocios. El precio del lino, que estaba tan bajo que aseguraba una ganancia razonable, bajo casi todas las circunstancias futuras posibles, indujo a los fabricantes a proseguir constantemente sus negocios. 1850. Abril. Prosigue la animación de los negocios. La excepción. Gran depresión en una parte de la industria algodonera, a causa de una insuficiente oferta de materia prima, precisamente para los números de hilados gruesos y los tejidos pesados. 1850, octubre. El precio del algodón prosigue, causando una considerable depresión en este ramo de la industria, especialmente para aquellas mercancías en las que la materia prima constituye una parte considerable de los costos de producción. 1853, abril. Gran prosperidad. En ningún momento de los 17 años durante los cuales he tomado conocimiento oficial de la situación del distrito fabril de Lancashire, he visto una prosperidad general semejante. La actividad es extraordinaria en todos los ramos. 1853, octubre. Depresión de la industria algodonera. Sobreproducción. 1854, abril. El negocio de la lana, a pesar de no estar animado, ha brindado ocupación en todas las fábricas. Lo mismo en la industria algodonera.
1859. Los negocios aún están deprimidos en la fabricación escocesa de lienzo, puesto que la materia prima es escasa y cara. La reducida calidad de la cosecha pasada en los países del Báltico, desde los cuales importábamos el grueso de nuestros abastecimientos, ejercerá efectos nocivos sobre los negocios de este distrito. En cambio, el yute, que en muchos artículos toscos va desplazando paulatinamente al lino, no resulta caro ni escaso en proporciones desusadas. 1861 a 1864. Guerra Civil Norteamericana, escasez de algodón, el mayor ejemplo de interrupción del proceso productivo por escasez y encarecimiento de la materia prima. 1860, abril. En lo que a la situación de los negocios respecta, me alegra poder comunicarles que a pesar del alto precio de las materias primas, todas las industrias textiles, con excepción de la sedera, han estado bastante ocupadas durante el último semestre. En algunos de los distritos algodoneros se buscaron obreros por la vía del aviso, y hacia ellos emigraron desde Norfolk y otros condados rurales. 1860, octubre. La situación de los negocios ha sido buena en los distritos algodoneros, laneros y del lino. En Irlanda hasta habría sido muy buena desde hace más de un año, y sería mejor aún de no ser por el elevado precio de la materia prima. Los propietarios de hilanderías de lino parecen esperar con más impaciencia que nunca la apertura de las fuentes de abastecimiento indias por medio de los ferrocarriles y el correspondiente desarrollo de su agricultura, para finalmente obtener una oferta de lino proporcional a sus necesidades. 1861, abril. La situación de los negocios está momentáneamente deprimida. Unas pocas fábricas algodoneras trabajan a jornadas reducidas y muchas fábricas sederas solo están parcialmente ocupadas. La materia prima es cara. En casi todos los ramos de la industria textil se halla por encima del precio al cual podría elaborársela para la masa de los consumidores. 1861, octubre. Desde hace algún tiempo, los negocios han estado muy deprimidos. No es en absoluto improbable que durante los meses de invierno muchas fábricas reducirán en mucho el tiempo de trabajo. No obstante, esto era de prever, prescindiendo por completo de las causas que interrumpieron nuestro abastecimiento habitual de algodón desde Norteamérica y nuestra exportación en el acortamiento del tiempo de trabajo para el invierno próximo se hubiese tornado necesario como consecuencia del fuerte aumento de la producción durante los últimos 3 años y las perturbaciones en los mercados indio y chino. Desechos de algodón, algodón de las Indias orientales, influencia sobre el salario de los obreros, perfeccionamiento en la maquinaria, sustitución del algodón por harina de almidón y minerales, efecto de este apresto de almidón sobre los obreros, hilanderos de números más finos de hilados, fraudes de los fabricantes. He recibido manifestaciones en el sentido de que los tejedores atribuyen el aumento de sus enfermedades al apresto que se emplea para las urdimbres preparadas con algodón de las Indias orientales, y que ya no se compone como antes solo de harina. Pero este sucedáneo de la harina ofrecería la gran ventaja de aumentar considerablemente el peso del tejido, de modo que 15 libras de hilado, una vez tejidas, se convierten en 20 libras. Lo que ganan los tejedores, en este caso la palabra significa obreros, se reduce mucho por utilización de sucedáneos de la harina
como apresto de la urdidumbre. Ese apresto torna al hilado más pesado, pero también duro y quebradizo. Cada hilo de la urdidumbre pasa en el telar por el así denominado liso, cuyos fuertes hilos mantienen la urdimbre en la posición correcta. Las urdimbres, con apresto duro, causan continuas roturas de los hilos del liso. Cada rotura ocasiona al tejedor, obrero, 5 minutos de pérdida de tiempo por reparaciones. En la actualidad, el tejedor, obrero, debe reparar estos daños por lo menos 10 veces más que antes, y el telar rinde, naturalmente, durante las horas de trabajo tanto menos. A comienzos de 1861 se efectuó una huelga entre los tejedores mecánicos en algunas partes de Lancashire. Diversos fabricantes habían anunciado una disminución del salario del 5 al 7,5%. Los obreros insistían en que se conservaran las tarifas salariales, pero acortando las horas de trabajo. Esto no se concedió y comenzó la huelga. Después de un mes, los obreros tuvieron que ceder, pero entonces obtuvieron una cosa y la otra. Además de la rebaja de salarios que los obreros aceptaron finalmente, muchas fábricas también trabajaban a tiempo reducido. 1862, abril. Los padecimientos de los obreros han aumentado considerablemente desde la fecha de mi último informe, pero en ninguna época de la industria se han soportado penurias tan súbitas y graves con tanta resignación silenciosa y tanta paciente dignidad. 1862, octubre. Según la última estadística oficial, había en el Reino Unido, en 1861, 2.887 fábricas de algodón, 2.109 de ellas en mi distrito, Lancashire y Cheshire. Yo sabía, por cierto, que gran parte de las 2.109 fábricas de mi distrito eran establecimientos pequeños que solo ocupaban a poca gente. Según el mismo informe de los obreros algodoneros de ambas localidades, estaban plenamente ocupados por aquel entonces 40.146, o sea, un 11,3%. Ocupados con tiempo de trabajo reducido, 134.767, o sea, un 38%. Y desocupados, 179.721, o sea, un 50,7%. Para los obreros constituye una diferencia esencial el que se elabore algodón bueno o malo. Durante los primeros meses del año, cuando los fabricantes trataban de mantener en actividad sus fábricas, utilizando todo el algodón que pudiesen comprar a precios módicos, llegó mucho algodón malo a fábricas en las que antes se empleaba habitualmente algodón bueno. La diferencia en el salario de los obreros era tan grande que se declararon muchas huelgas, porque con el antiguo pago a destajo ya no podían obtener un jornal aceptable. En algunos casos, la diferencia por utilización de algodón de mala calidad ascendía, incluso, con tiempo de trabajo pleno, a la mitad del salario global. 1863, abril. En el curso de este año solo podrá ocuparse plenamente a no mucho más de la mitad de los obreros del algodón. Los salarios eran miserables, inclusive allí donde se trabajaba jornada completa. Los obreros algodoneros se ofrecían de buena gana para todos los trabajos públicos, drenaje, construcción de caminos, picapedreros, adoquinadores, en los cuales se los empleaba para obtener un subsidio, que de hecho era un subsidio a los fabricantes de las autoridades locales.
Toda la burguesía montaba guardia contra los obreros. Si se ofrecía el salario más escuálido y el obrero no quería aceptarlo, el comité de socorros lo eliminaba de la lista de subsidios. Fue una edad de oro para los señores fabricantes en la medida en que los obreros debían perecer de hambre o bien trabajar por cualquier precio, el más lucrativo posible para el burgués, mientras que los comités de socorros actuaban como sus perros guardianes. Al mismo tiempo, los fabricantes, en colusión secreta con el gobierno, impedían la emigración en la medida de lo posible, en parte para mantener siempre dispuesto su capital existente bajo la forma de carne y sangre de los obreros, en parte para asegurarse el alquiler de las viviendas expoliado a los obreros. En este aspecto, los comités de socorros actuaban con gran severidad. Si se ofrecía trabajo, se suprimía de la lista a los obreros a quienes se le ofrecía, obligándoselos así a aceptarlo. Si rehusaban aceptar el trabajo, ello se debía a que su paga era solo nominal, pero el trabajo extraordinariamente pesado. 1864, abril. Ocasionalmente se oyen en diversos distritos quejas acerca de la escasez de obreros, principalmente en determinados ramos, como por ejemplo en la tejeduría. Pero esas quejas tienen su origen tanto en el exiguo salario que podrían ganar los obreros como consecuencia de las malas clases de hilado empleado, así como en alguna escasez real de los propios obreros en este ramo en particular. Otro apartado, experimentos in corpore bili, significa, traducido, en un cuerpo sin valor. Pese a que he consignado el salario sumamente reducido de los plenamente ocupados, la paga efectiva de los obreros de diversas fábricas no se desprende de eso en modo alguno que ganen la misma suma cada semana. Los obreros se ven expuestos aquí a grandes fluctuaciones como consecuencia del constante experimentar de los fabricantes con diversas clases y proporciones de algodón y desechos de la misma fábrica. Las mezclas, como se las denomina, se cambian a menudo y la paga de los obreros aumenta y disminuye según la calidad de la mezcla de algodón. A veces solo quedaba un 15% de la paga anterior y en 1 o 2 semanas bajaba al 50 o 60%. El inspector Redgrave, quien habla aquí, ofrece un resumen de salarios tomados de la práctica, del cual bastan en este punto los siguientes ejemplos. Bueno, y ahí da una lista exhaustiva de esos míseros salarios. El último apartado de este capítulo, alquiler. Cuando los cottages eran sistemas de vivienda obrera construidos por los empresarios ingleses del siglo XIX y generalizados luego por toda Europa y el mundo. Cuando los cottages en que habitaban los obreros pertenecen al fabricante, este a menudo les deduce el alquiler de su salario, incluso cuando se trabaja a jornadas reducidas. Emigración. Naturalmente, los fabricantes estaban en contra de la emigración de los obreros. Por una parte, porque mientras esperaban tiempos mejores para la industria algodonera, querían conservar al alcance de la mano los medios para hacer funcionar su fábrica de la manera más lucrativa. Pero también, no pocos fabricantes son los propietarios de las casas en las cuales viven los obreros que ellos ocupan, y cuando menos, algunos de ellos cuentan con certeza con obtener más tarde el pago del alquiler adeudado acumulado. Bueno, siguiente capítulo que teníamos para hoy, siguiente y último capítulo para hoy, capítulo 7, consideraciones complementarias.
En este capítulo lo que se hace es un poco reexplicar las causas de la mistificación de la ganancia. Suponiendo, tal como se ha hecho en esta sección, que la masa de ganancia apropiada en cada esfera particular de la producción es igual a la suma del valor generado por el capital global invertido en esa esfera, entonces el burgués no concebirá a la ganancia como idéntica al plusvalor, es decir, al plus trabajo impago, y ello por las siguientes razones. 1. En el proceso de la circulación, olvida el proceso de producción. Para él, la realización del valor de las mercancías, en la cual se incluye la realización de su plusvalor, equivale a hacer dicho plusvalor. Segundo, suponiendo el mismo grado de explotación del trabajo, se ha demostrado que, al margen de todas las modificaciones introducidas por el sistema crediticio, de todos los embrollos recíprocos y de las estafas de los capitalistas entre sí, y asimismo de cualquier elección oportuna del mercado, la tasa de ganancia puede ser muy diferente según se haya comprado la materia prima más o menos barata, con mayor o menor acierto y pericia, según que la maquinaria empleada sea productiva, práctica y barata, según que la disposición global de las diversas etapas del proceso de producción sea más o menos perfecta, se haya eliminado el derroche de la materia prima, que la dirección y supervisión sean sencillas y eficaces, etc. En suma, que dado el plusvalor para un capital variable determinado, aún dependen mucho de la habilidad comercial individual, sea del propio capitalista o de sus capataces o dependientes, el que ese mismo plusvalor se exprese en una tasa de ganancia mayor o menor y por consiguiente que él mismo proporcione una masa de ganancia mayor o menor. De lo desarrollado en esta primera sección se desprende lo erróneo del punto de vista de Robertus, según el cual, a diferencia de la renta de la tierra, en la cual, por ejemplo, la superficie de la tierra sigue siendo la misma mientras aumenta la tierra, un cambio de magnitud del capital no tiene influencia sobre la relación entre la ganancia y capital y por ende sobre la tasa de ganancia, porque cuando aumenta la cantidad de la ganancia, aumenta también la cantidad de capital sobre el cual se la calcula y viceversa. El aumento de la tasa de ganancia siempre proviene del hecho de que el plusvalor aumenta relativa o absolutamente en relación con sus costos de producción, es decir, con el capital global adelantado, o de que disminuye la diferencia entre la tasa de ganancia y la tasa del plusvalor. Las oscilaciones en la tasa de ganancia, independientemente del cambio de los componentes orgánicos del capital o de la magnitud absoluta del capital, resultan posibles por la circunstancia de que el valor del capital adelantado, cualquiera que sea la forma en la que existía, fijo o circulante, aumenta o disminuye como consecuencia de un aumento o de una disminución independiente del capital ya existente, del tiempo de trabajo necesario para su reproducción. El valor de cada mercancía y en consecuencia también de las mercancías en las cuales consiste el capital está condicionado no por el tiempo de trabajo necesario contenido en ella misma, sino por el tiempo de trabajo socialmente necesario que se requiere para su reproducción. Esta reproducción puede efectuarse bajo circunstancias que la dificulten o la faciliten, diferentes de las condiciones de la producción originaria. Si bajo las circunstancias modificadas se requiere en general el doble de tiempo, o a la inversa, la mitad del tiempo,
para reproducir el mismo capital material, entonces de mantenerse inalterado el valor de dinero, si antes valía 100 libras, valdrá ahora 200 libras o 50 libras respectivamente. Si esta alza del valor o esta desvalorización afectase por igual a todas las partes del capital, la ganancia también se expresaría correspondientemente en una suma de dinero igual al doble o solo a la mitad. Pero si la misma comprende una modificación en la composición orgánica del capital, si acrecienta o reduce la proporción entre la parte variable del capital y la parte constante del mismo, entonces la tasa de ganancia, bajo circunstancias en lo demás iguales, aumentará con un aumento relativo del capital variable y disminuirá con una disminución relativa del mismo. Si solo aumenta o disminuye el valor dinerario del capital adelantado, como consecuencia de una modificación del valor del dinero, entonces aumentará o disminuirá en la misma proporción la expresión dineraria del plusvalor. La tasa de ganancia permanece inalterada. Bueno, con esto terminamos lo que teníamos para hoy y además terminamos la sección primera de este tomo. Yo lo que había hecho era, como siempre, pedir ejemplos actuales de algunas de las cosas que mencionaba Marx. Y también me surgieron como preguntas o problemas vinculados con algunas de esas cuestiones teóricas para aplicarlas a la historia del capitalismo en general. Por ejemplo, uno de los temas es el de hasta qué punto o en qué medida las fluctuaciones o los ritmos en los que fluctúan los precios de las materias primas con respecto a los productos industriales no son también una causa que favorece o amplía las crisis cíclicas. O sea, esta idea de las crisis cíclicas solo por los factores que tradicionalmente tenemos en cuenta, que son el crecimiento de la composición orgánica o la superproducción, etcétera, etcétera. Digo, me parece que es como para investigar también y como para tener en cuenta esta cuestión de que incluso aunque no hubiera otros límites, o sea, si la producción industrial creciera muy rápidamente, uno de esos límites es hasta qué punto se encuentra el propio capital con la posibilidad de modificar los ritmos de la naturaleza misma. Si hay una tecnología que puede producir más rápido y puede abaratar los costos, fantástico, pero si esa tecnología no está o es muy cara, de alguna manera se va a producir una escasez de materias primas, esa escasez de materias primas va a hacer subir los precios y va a desembocar en todo este proceso que plantea Marx. Se empieza a tirar la tasa de ganancia para abajo y puede ser uno de los factores de una crisis general. Por otro lado, una cosa que se me ocurrió también mientras leía, es este tema de cómo fue cambiando la relación, la famosa relación de los términos de intercambio entre materias primas y productos industriales a lo largo del tiempo. O sea, no solo en forma puntual, como algo cíclico, sino en el largo plazo. ¿Por qué? Porque en el siglo XX lo que fue tradicional fue la famosa tesis Trevis de el deterioro de los términos de intercambio. O sea, parecía como que los países que producían materias primas estaban condenados a que los precios de los productos que producían entraran en relativa decadencia con respecto a los productos industriales. Pero Marx dice lo contrario, cuando está hablando del siglo XIX, y cuando hablamos del siglo XXI, como que de pronto se volvieron a replantear esas tesis de que era posible que las materias primas subieran en sus precios de una forma más rápida que
los productos industriales. O sea, todo el superciclo de las commodities entre el 2004 y el 2013 marcó eso, ¿no? Y muchos de los países que exportaron esos productos agrarios o mineros, en realidad se beneficiaron bastante de ese movimiento relativo de los términos de intercambio. Y después otra cosa que me surgió es este tema de cómo ya desde el momento en el que habla Marx aparece esta necesidad del Estado de subsidiar a los salarios, de intentar poner paños fríos para permitir que la acumulación siga adelante, ¿no? Acá plantea justamente las políticas que aplica Inglaterra en el siglo XIX, pero digo, es algo que también quizá puede analizarse como algo de más largo plazo, ¿no? De más largo duración, quizá en ese primer momento todavía rudimentario, y luego cómo se ha convertido en estos mecanismos del estado de bienestar o los subsidios a los que estamos acostumbrados, ¿no? En donde lo que se está buscando a veces es contener el conflicto, pero a veces también mantener la posibilidad de que la mano de obra siga firme ahí, siga explotable y no se convierta en algo que finalmente tampoco puede usarse para la producción, ¿no? O sea, si los obreros están muriéndose de hambre o se enferman o ya no están ni siquiera disponibles para la propia producción, o sea, alguna situación mínima hay que garantizar, sobre todo cuando son fluctuaciones cíclicas así muy, muy violentas. Y después, bueno, le pregunté también a la inteligencia artificial el tema de que me diera ejemplos sobre liberación y fijación del capital. Que son conceptos que habitualmente no suelen ser muy popularizados entre los marxistas, ¿no? Como que son nombrados, pero no se plantean tanto. Pero creo que son importantes porque de alguna manera están marcando cómo hay capitales que quedan o inmovilizados, ¿no? Se invirtió en una determinada tecnología y hasta que eso no se amortiza rápido no se puede cambiar, entonces eso también puede acelerar una crisis, por ejemplo. O al revés, si determinados costos bajan, hay un capital que se libera y también puede ser un mecanismo de reactivación de la economía. Y después, bueno, lo que es el tema de... Bueno, y los ejemplos, o sea, por ejemplo, planteaba el tema del fracking en los Estados Unidos, que, por ejemplo, si se desploma el precio del petróleo, lo que pudo hacer es liberar, por ejemplo, la utilización de capitales que se utilizaban en las líneas aéreas, por ejemplo. Eso es uno de los ejemplos que planteaba de la liberación de capital. Y en cuanto a los ejemplos, por el tema de los cambios en los precios de las materias primas, me planteo dos ejemplos muy, muy actuales. Uno, que es el aumento de los precios del cacao, del chocolate, digamos, del cacao que desemboca en el del chocolate, por malas cosechas en los países fundamentalmente africanos, Ghana, etc. Y cómo ese aumento de los precios, en este caso por razones naturales, hicieron que las empresas como Hershey, Mondelez, o sea, empresas que se tuvieron que achicarse y tuvieron que cambiar unas cuantas cosas porque empezaron a ver mermar sus índices de ganancia. Y después también el ejemplo de la crisis del gas ruso, ¿no? En donde con todo el tema de la guerra en Ucrania y el aumento de los precios petroleros, la industria química, por ejemplo, BASF, la industria alemana, tuvo que trasladarse o miró trasladarse hacia países que tuvieran costos menores, irse a China o a Estados Unidos, porque en el caso de Europa
les resultaba también menos lucrativa. O sea, que en el fondo gran parte de estos planteos que hace Marx es como que los verificamos en la economía capitalista contemporánea. Y después, bueno, lo que es la conclusión del capítulo 7, ¿no? Que lo que dice es, a ver, está bien, acá hay una cuestión de que el trabajo socialmente necesario es el que determina el plusvalor, pero la tasa de ganancia que va a tener cada empresario va a depender también de la habilidad del capitalista o de sus subordinados, alguien que contrate, y que de alguna manera eso también lo que hace es, como decía Alejandro, mistificar esta idea de que yo obtengo ganancias, no porque estoy explotando trabajo ajeno, sino porque soy tan inteligente y tan avispado que gracias a mis políticas yo consigo aumentar la tasa de ganancia. Entonces, como que eso contribuye a que los capitalistas supongan que es un mérito propio y no que están utilizando el trabajo ajeno como herramienta para apropiarse de ese valor. Una consideración que me parece para explorar respecto de este asunto del capital que está vinculado y cómo afecta el cambio en el valor de las materias primas, es el asunto respecto de las crisis, ¿no? Y cómo favorece con la desvalorización de capital en general el florecimiento de capitales nuevos y que a su vez en su momento, porque hace, digamos, baja el umbral de acceso a ciertas ramas de la producción, quizás no justamente las que suelen tener el capital fijo más, digamos, más atado y no tan liberado, porque con un monto de capital menor se puede acceder a adentrarse en la rama de producción, y generalmente son los capitales que son durante ciertos periodos que llevan más capacidad innovadora. Y aparte, sociológicamente tiene efectos también, incluso para pensar la política, porque esa tendencia de largo plazo a la separación en dos grandes campos de la sociedad también tiene esa contratendencia de que por momentos florecen los pequeños capitales, y sobre todo capitales también de esa figura sociológica y política que es el pequeño patrón, es decir, la gente que emplea trabajo, pero no se puede liberar aún de la necesidad de trabajar. Y fue como un elemento que me parece considerarlo puesto en juego con estas cosas que estuvimos escuchando hasta ahora. Bastante interesante la lectura del capítulo, especialmente queda bastante esclarecido la relación de la industria manufacturera central inglesa respecto de la necesidad de materias primas del otro lado del Atlántico, de las colonias. Digamos, es esclarecedor, digamos, a nuestra actualidad, ¿no? Mucho más complejo, pero, digamos, se ve el origen, digamos, de la relación de la producción industrial con las necesidades de materias primas. Primero, desde una visión del propio capitalista para mantener su tasa de ganancia, pero después una descripción desgarradora de los obreros en cuanto a su necesidad de supervivencia a partir del trabajo salariado, que lo que hoy, digamos, que es lo que hoy llamamos flexibilización, casi es un eufemismo, ¿no? Tremendo. Precarización, digamos, no dice nada hoy en la actualidad respecto de la crueldad de que se está describiendo en el primer mundo productor de manufacturas y de una riqueza a los sectores capitalistas. O sea, es tremendo, ¿no? Ver el origen de lo que hoy es a nivel mundial. Bueno, eso es impactante, a mí por lo menos me llama mucho la atención. Había un comentario. Si querés lo leo, a ver, yo lo tengo. A ver. Dice,
No tengo micrófono. Me llamó la atención en la página 140 que Marx llama desgaste moral, como concepto para referirse al desgaste que sufre las maquinarias debido a la innovación tecnológica. ¿Por qué? Hice una pregunta. ¿Por qué habrá utilizado ese concepto moral? Ahí termina. Ah, ok. Moral me parece que Marx lo usa siempre como uso cotidiano, como costumbre, como, por ejemplo, el componente moral de la reproducción de la fuerza de trabajo es la manera que se refiere a lo habitual. Sí, es como que estaba el contraste entre lo que es físico y lo que es moral en el sentido de eh, es un desgaste, una amortización, o sea, es algo que no se desgasta realmente en forma paulatina, o sea, sí se desgasta paulatinamente en lo físico, pero como que está en la manera subjetiva en la que la ven las personas. Me parece que por ahí pasa. No, no, me parece que no, es que es uso. Lo usual es lo moral, que viene de hábitos, de costumbre. La máquina se va desgastando, de hecho, Sí, obvio. no es que llega un día y se caduca de golpe porque, no, se va desgastando, pero se desgasta por el uso cotidiano, y me parece que Marx cuando usa moral está siempre refiriéndose a esta relación con la práctica cotidiana, por eso el componente moral de la fuerza de trabajo son todos esos elementos difíciles, como decía Hernández, atribuir a lo... No es que te morís de hambre, pero no tenés plata para ir a la cancha. Eh, el- la canasta de supervivencia, de reproducción de la vida incluye la diversión. Uno podría decir, bueno, esto no... Sí, es una costumbre que hace a la condición de supervivencia normal y en otras partes se usa lo mismo, la palabra moral como el uso habitual y socialmente determinado. Sí, a mí siempre me daba la sensación de esta contraposición entre lo físico, o sea, como cuando habla de la composición del salario, de lo biológico y como lo histórico-moral, pero que es algo muy usado en el siglo XIX de contraponer lo que es lo físico palpable de lo que es lo moral, que sería lo social, por llamarlo así. Incluso esta idea de la máquina se va desgastando, pero a un ritmo, pero moralmente se desgasta más rápido porque la reemplaza otra, por ejemplo. Entonces, aparece esta cosa, me parece que lo moral está aplicado ahí, esa cuestión de lo social, pero bueno, sí. Puede ser, no me parece, no, parece que más no hace mucho esa distinción. De hecho, el primer párrafo del Capital eh, dice, no importa si es para el estómago o la fantasía, no parece darle mucha importancia a los usos de un tipo o del otro. Pero lo que es seguro que no es moral en el sentido de bien y mal. No, no, seguro. No, pero a mí siempre me parece llamativa esa resonancia, ¿no? Que el desgaste moral parece un desgaste ligado a lo ético, no sé, a lo incorrecto o alguna cosa de ese tipo. Ahí escribió algo Alejandro. Desgaste moral para mí significa el desgaste por las innovaciones, no por su productividad absoluta, sino relativa a las nuevas máquinas. Ya tenemos tres Ya, versiones. yo iba en el sentido también de lo que acaba de decir Alejandro, que no particularmente ahora en la página acá donde estaba citando el compañero, pero tenía entendido el desgaste moral de los medios de producción, justamente eso, que la aparición de medios de producción más avanzados, más productivos, de hecho, le implicaba una desvalorización y por lo tanto acotaba el tiempo en el cual se podía amortizar una máquina y por lo tanto el valor que iba a transferir a cada una de las mercancías. Por ejemplo, si decimos, vamos a suponer un caso extremo, que una máquina puede hacer 10 mercancías durante toda su vida útil y a la mercancía 5 aparece una más productiva, lo que va a transferir de capital a cada una de esas mercancías va a ser mucho menos, porque ya existe en el ambiente, digamos, del ramo una maquinaria mucho más productiva. Yo lo entendía así,
pero no, no estaba tan atento en esta página donde citaba el compañero. Habría que ver la traducción, ¿no? ¿Por qué se le da por poner moral? Cuando estamos todos de acuerdo en que no viene por el lado de lo ético, etcétera, de lo que debe ser. A mí lo que me resuena es esto, digo, de leer algunas fuentes del siglo XIX, por ejemplo, tiro una. Hay una carta muy famosa en la que Rosas le explica a un fulano por qué hace la política que hace. Y él dice, por un lado, dice, yo veo una cuestión que es que los unitarios se apoyaban en la fuerza física, perdón, en la fuerza moral, ¿no? Y no en la fuerza física, como diciendo, los trabajadores, los peones, etcétera, etcétera, son la fuerza moral, son la fuerza física. Mientras que la fuerza moral es lo que tiene que ver con lo cultural, con lo... Me parece que es algo que está muy sobrevolando, o sea, toda esa mirada positivista del siglo XIX, en donde está muy marcada esta idea de lo físico, que es lo material que está cambiando rápidamente, y lo moral entendido como la costumbre, como lo social, como lo que tiene que ver con las relaciones entre las personas. A mí me suena siempre por ahí que es muy siglo XIX, porque después el concepto de la moral como que fue cambiando mucho. Pero sí me pareció que tenía que ver con eso. Bueno, habría que verlo. Habría que llamar a algún filólogo de esos que empiece a decir, no, porque la palabra esta viene de esto. Y más en el tema del alemán, ¿no? Bueno, como mínimo tenemos tarea para el hogar, 3 versiones de la misma afirmación. A ver, ahí va Carlos, que quizá pone la 4ª versión y la entiendo como desvalorización, pero me causa extrañeza, pues ya en su juventud Marx había estudiado la ética de Spinoza. Sabía bien lo que escribía. Bien. Sí, ojo, me parece que una de las 3 que andan en danza, o sea, hay 2 que son amalgamables. O sea, esta idea de que se refiere a la amortización, por un lado, de lo que es físico, que es lo concreto. Que es un poco lo que hablábamos en las reuniones anteriores sobre el tema de la obsolescencia programada y todo esto. Hay una obsolescencia que es física, porque el aparato se rompe, y hay una obsolescencia que tiene que ver con que hay otras máquinas que me están compitiendo y me están dejando afuera. Entonces, me quedó obsoleta o me quedó amortizada por una cuestión social. Entonces, me parece que ahí va la idea del desgaste moral. No es un desgaste físico, no es que se me rompió, sino que es un desgaste que tiene que ver con que hay otra cosa que me la reemplazó porque en el sistema de relaciones sociales me lo desplazaron. Me parece que hacemos dos hipótesis de una si tenemos 2 para contrastarnos. Me parece la palabra moral está relacionada directamente con las costumbres establecidas, y son costumbres sociales, ¿sí? Me parece que acá Marx, estoy comentando, hace como una analogía respecto a la productividad de la costumbre de las máquinas, que en su momento pierden su efectividad y son reemplazadas por otras. Es decir, toda costumbre tiene una vigencia en el tiempo, toda costumbre social tiene una vigencia y luego queda como el costumbrismo, es reemplazada por otras prácticas que generan otro tipo de costumbres. Me parece que me parece, ¿no? Interpretación, está aplicando el concepto moral de costumbre de las máquinas en términos de productividad que están pasando de moda y están reemplazados por otras. Me parece que estaría jugando por ese lado. No, un tema complejo para pensar, se me ocurre, es qué lugar tiene todas estas consideraciones o si tiene, digamos, algún mecanismo o algo homologable en una organización de la producción donde la ganancia no sea el aliciente, no sea lo que la mueva, ¿no? ¿Qué circunstancias se presentan y cómo
esto mismo, ¿no? Por poner ahí no opera la ley del valor, o no debería. Pero ¿qué importancia tiene para la planificación socialista este asunto de que hay parte de la riqueza invertida en cierto tipo de capital que queda fijado, liberado, etcétera? Y los cambios del valor no, pero del tiempo necesario, del tiempo socialmente necesario para producir, digamos, una materia prima a la hora de organizar la producción, como la hacemos, cómo la computamos, digamos, contablemente, sí. No monetariamente, no en términos de valor, pero sí contablemente. Esa está más complicada, a mí eso no se me ocurre, ya me estalló la mente, pero digo, es lo que hay que pensar, ¿no? En un futuro que estemos liberados de esta forma de producir. Sí, yo ahí me parece que de lo que he leído, que más me ha llamado la atención que podría resolver ese problema es toda la corriente de lo que se conoce como cibercomunismo, que tiene varios exponentes, está Paul Cox en Inglaterra, Maxi Nieto en España, y los tipos lo que plantean es que justamente todo el avance informático nos permite medir tiempos de trabajo promedio, y entonces, si bien puede hacerse una producción planificada, es decir, partiendo de lo que se está efectivamente consumiendo, hacer una matriz de insumo-producto que permita producir sobre la base de un cálculo que esté basado en los tiempos de trabajo promedio. Entonces, eso incluye la amortización, incluye toda una serie de cuestiones que es lo mismo que hace el capital, pero sin mercancía, ¿no? Es interesante, pero es complicado, pero es interesante. Pero hay mucha gente que está pensando en ese tipo de análisis porque hay una gran discusión sobre si se puede ser eficiente produciendo sin tener ningún tipo de medida, ¿no? Una de las cosas que se le ha criticado a la economía soviética, etcétera, tuvo que ver con eso, con que al no tener una medición correcta de los tiempos, o sea, de pronto una materia prima salía mucho más cara que el producto final que estaba hecho. Entonces, como que no se tenía una buena base para hacer un buen cálculo de qué se necesitaba, con qué tipos de materias primas, qué tipo de relación técnica había entre los productos que se iban a producir. Entonces, medir, aunque sea los tiempos de trabajo en forma informatizada, pueden ayudar a que eso se haga mejor. Hay un libro que lo habían sacado en el año 90 y pico, apenas había caído la Unión Soviética, que se llama Hacia un nuevo socialismo. Luego hicieron varias ediciones en donde explica bastante cuál sería el modelo en condiciones informáticas de hace 30 años. O sea, hoy tenemos muchas más chances de utilizar datos y mecanismos de información para calcular eso. Hernán, lo que planteas es el aceleracionismo, algo vinculado a ese tipo de aplicación de tecnologías. No es exactamente eso, no. Pueden tener puntos de contacto, pero sí esta idea de que si tenemos la posibilidad de meter, o sea, si se puede meter en cada unidad de producción computadoras que puedan simplemente medir cuánto tiempo se tarda en fabricar cada producto, y entonces se va construyendo una red generalizada que permita tener más o menos en tiempo real cuáles son los tiempos promedio con que se va produciendo. Eso permite que tengamos un valor como si fuera un valor guía para cada uno de los productos, y a partir de construir una matriz de insumo-producto que es gigantesca, pero que puede hacerse, ya se podía hacer en los años 90 y se puede hacer ahora, se parte de la idea de se están consumiendo tantas y cuantas unidades de cada una de
de las mercancías. Por otro lado, tenemos tantos y cuantos recursos. A través de esa matriz de insumo-producto sé qué es lo que hay que producir. Entonces, lo que hace el mercado a tientas, porque lo que hace es producir para ver si se vende o no, lo haría la planificación informatizadamente, teniendo en cuenta que ya hay una tendencia a necesitar ciertas cosas. Pero partiendo de la base de que no estamos calculando en el aire, sino que estamos calculando sobre tiempos de trabajo concretos y reales, y que si de pronto cambian, tenemos que ir cambiando la producción, o si hay algún producto que de pronto es demandado cada vez más, eso le indica al planificador que hay que producir más, porque si no es como que la planificación quedaba sujeta a que el planificador se le ocurriera que había que producir tal o cual cosa, y si eso no era muy democrático, había cosas que se producían y que no se consumían, y cosas que al revés, se necesitaban y no se producían. Entonces, ver cuál es el mecanismo del consumo para después poder producir es una de las cosas que plantea esta escuela. Pero sí, el aceleracionismo no es lo mismo. Prometo que en la próxima te busco algo de eso. Cibercomunismo, ¿no? Son lo de que anda el Maxi Nieto a la vuelta. Claro, sí, El comunismo es el libro más actual, sí. de cibercomunismo está con cámara porque me estoy desconectar, estoy con algún problema de conexión. Creo que han trabajado incluso sobre la base de elaboración de la distribución y han llegado a la conclusión de que hay ya unos 1000 y pico de productos que son absolutamente estandarizados y se podría parametrizar perfectamente tanto desde el punto de vista de la distribución, de la producción, como desde la distribución y el consumo, obviamente apelando a herramientas informáticas, ¿no? O sea, no solamente de la producción, sino de la distribución y consumo. Sí, porque parten de la idea de que hay que registrar qué es lo que se está consumiendo aquí y ahora. Entonces, si se está consumiendo más de lo que hay disponible, eso le da la señal a la industria que hay que producir más. Entonces, exacto, pero el razonamiento es que ya al día de hoy hay alrededor de 1000 y pico de productos sobre los cuales ya se puede establecer en forma muy precisa tanto la producción como el consumo, ¿no? uh-huh. Sí, incluso plantean que ya puede planificarse un sector, por ejemplo, que sea de distribución gratuita. Y se puede plantear, bueno, ¿qué tipo de productos quiere la sociedad que se distribuyan gratuitamente? Entonces, para eso hay que, de alguna manera, gravar a cada uno de los salarios con un impuesto que sea más o menos parejo. Bueno, entonces, frente a eso permite que, uno, que se pueda regular los productos que se quieren entregar gratuitamente y los que no. Y los que no, incluso con cada avance tecnológico, lo que va es disminuyendo el tiempo de trabajo necesario para poder producirlo, y entonces va abaratándose. Y el abaratamiento no es símbolo de crisis o de deflación, sino justamente de mayor capacidad de producción en un menor tiempo. Entonces, como no hay una tasa de ganancia en el medio, no hay capitales que se fundan, sino que funciona de otra manera. Pero es interesante. Bueno, vale, siendo las 9 y teniendo mucha tarea para trabajar, finalizamos acá. Bueno, debido a algunos problemas de contacto de tecnología, aunque Rolando nos sigue diciendo que avanzan las fuerzas productivas, parece que en algunos lados nos dan argumentos contrarios. Bueno, voy a cerrar yo. Gracias por participar, por el debate. Nos volvemos a ver en 2 semanas. From Mary Start.